Vamos a hablar de maternidad. Tenemos el Día de la Madre como norte. Exacto. De maternidad desde diferentes lugares. Toda la semana estuvimos dedicándole un espacio en este programa bueno, la maternidad, porque ya se viene, es el domingo, y estamos recibiendo a una española, una bloguera exitosa, muy conocida en el mundo maternal, que se llama Noemí Hervada, que nos viene a presentar su libro, La maternidad sin tabúes. Aquí lo tenemos, que lo va a estar presentando hoy en nuestro país. Bienvenida. Gracias por la Noemí. invitación. Bueno, vamos también a preguntarle a Noemí cuándo surge, a partir de qué, desde ya de la propia experiencia como madre, pero a partir de qué momento te da ese clic en donde decís, bueno, yo estas cosas que estoy atravesando las tengo que comunicar, las tengo que volcar hacia afuera. Pues cuando te das cuenta de que estás muy perdida. Yo siempre digo que empecé a recopilar información porque la necesitaba para mí. Necesitaba respuestas. La gente lo que me decía no me sonaba. ¿En qué tipo de...? Por ejemplo, yo cuando tuve mi parto, fue un parto intervenido, fue en inducción. En ese momento yo pensé que era lo que tenía que ser. No me planteé que había otras opciones. Nunca pensé en ese momento que lo que estaba pasando, que yo me fui a mi casa con mi bebé sano en brazos, me iba a tener esa repercusión emocional y psicológica. Después me di cuenta de que revivir mi parto me suponía mucho estrés y lloraba, no podía hablar de ello, era una angustia, no sabía qué me pasaba. Claro, luego te enteras que lo que es el estrés postraumático y dices, esto es lo que me pasa a mí. Entonces empecé a buscar información, respuestas de por qué me había pasado eso, qué tenía que hacer. Con la lactancia igual, me di cuenta de que las preguntas más sencillas la gente no me las sabía responder o me daban respuestas según su opinión y a veces no coincidían. Entonces, claro, si tú preguntas de qué color es tu pullover y tú dices amarillo, naranja, verde, pues alguien se equivoca o igual no acierta a nadie. Y con la lactancia pasaba eso. Todo el mundo opinaba, pero no eran opiniones que tú dijeras, pues es evidente que es lo cierto. Así que empiezas a recopilar y yo me di cuenta después de que escribir para mí era una forma primero de terapia. De hecho, hoy en día, cuando acompaño procesos de duelo, siempre recomiendo escribir es soltar. Y a veces también lo hacemos hablando, ¿no? Cuando tienes un problema, se lo cuentas a un amigo, una amiga, a tu pareja, descargas. Pero a veces, en algunos procesos, no se permite que hablemos de ciertas cosas. Y a las madres nos pasa que parece que como tenemos el hijo y está sano y es tan guapo, ya todo se desolvidó. Y las madres a veces no encontramos espacios para hablar de esas cosas de la maternidad que nos duelen. Claro. Y a veces ni siquiera nosotras nos concedemos el poder reconocer que hay algo, a pesar de amar a nuestros hijos, que nos molesta, o que nos duele o que nos frustra. Y Noemí, quizás hay en muchas ocasiones hay una especie de presión hacia las madres. Por ejemplo, Siempre. Las madres que quizás no pueden dar de mamar a sus hijos porque no tienen leche, es como si no lo quisieran, entonces las presiona. Las mujeres estamos sometidas a presión desde que antes de nacer. Tratamos diferente a un bebé en la barriga si es niño o niña, como le hablamos, a que ya nos condiciona. Ser madre es estar sometida a un juicio constante. Primero el propio, que ya no es poco. Luego el de todo el entorno de demás. Y hagas lo que hagas, siempre va a haber una parte que te va a juzgar. Esto va de por sí. La presión hacia amamantar. Yo soy asesora de lactancia. Mi blog, el primero, se llama Mimos y Teta, con lo cual era una firme defensora de lactancia. Pero yo digo que la lactancia, primero nadie puede presionar a nadie para casi nada. Y digo el casi porque ya en esta vida he aprendido que los absolutos siempre se me queda algo. Entonces ya digo siempre el casi por aquello, ¿no? Entonces, presionar no es la vía. Yo creo que la vía es, ni siquiera te diría que informar o educar, porque ahí estamos siendo paternalistas, que es otra cosa que las mujeres sufrimos siempre, que es el paternalismo. Todo el mundo nos trata como si tuviera que enseñarnos. Quizá yo diría mejor ofrecernos el espacio de pensar qué queremos hacer. Y hay una frase que la he repetido mucho en esta gira, ¿no? Que es, no trabajo para que haya más lactancias, ni siquiera trabajo para que las lactancias sean más largas, trabajo para que haya más maternidades placenteras. Una maternidad placentera, en la mayoría de los casos, incluirá la lactancia. Y mi trabajo es que se dé la lactancia si la madre quiere y se dé sin dolor, y sin culpa y sin historias, que hay un montón de historias que nos cargan las madres. Y en los casos en los que las madres no quieren, pues es su decisión. Por supuesto que eso, si lo analizamos, si la madre le apetece abrirse y contar, eso vendrá de algún lugar. Porque es como decir, no quiero tener nunca relaciones sexuales. La sexualidad es algo innato al ser humano. Hay gente que lo decide, pero la mayoría
a lo mejor te lo planteas por una cuestión de prejuicio cultural, social, religioso, etcétera, y cuando se da la circunstancia dices, oye, pues es que resulta que no era lo que pensaba. Eso pasa mucho con la lactancia. Noemí, hay como una especie de mandato instalado en el colectivo de que la madre solo por ser madre tiene que ser feliz, tiene que sentirse realizada y eso es satisfecha. otra presión, porque además, ¿qué es la felicidad? Yo te cuento, yo estaba feliz de tener a mi hijo en brazos, pero me pasé los primeros meses con una angustia vital. Claro que veía a mi hijo y cuando le daba la teta y lo porteaba me calmaba, pero en general intentaba hablar de mi parto y lloraba y tenía angustia y sentí mucha soledad y sentí mucho miedo. Miedo, total. Me acuerdo que el primer día no agarraba la teta y fui a una persona experta en lactancia y me dijo, tu niña ha estado sin comer, la glucosa es el alimento del cerebro. Yo de pronto me imaginé a mi hijo con parálisis cerebral. Pasé tanto miedo y yo ahora cuando hago formación en lactancia digo, ni se os ocurra nunca en la vida hacer que una madre que pasa por vuestro lado pase más miedo del que ya trae. Nuestro trabajo no es añadir culpa, es aliviar a esa madre. En algunos casos será dar información o no. Esto de que la maternidad es ideal, sería ideal si todo el mundo nos apoyara, si todo el mundo nos valorara, pero realmente hay mucha infelicidad no por el hecho de ser madre, sino por compaginarlo con una sociedad que no lo valora. Claro, y el tema de las culpas, ¿no? Porque es la culpa si quizás no le podés o no querés dar de mamar, o la trabajas, culpa no porque trabajas. tenés que trabajar, cuando en realidad muchas mujeres ni siquiera tienen opción, o las que tienen quizás lo quieren hacer igual. Esa cuestión de cargar todo el tiempo, culpas hacia la mujer, culpa. Es algo, biológicamente es verdad que las mujeres estamos, digamos, predispuestas al cuidado, porque nuestra biología es así, nosotras gestamos, nosotras parimos, nosotras amamantamos y tenemos esa tendencia hacia preocuparnos. Las mujeres nos relacionamos desde la preocupación, es decir, yo me preocupo por ti, no con la connotación de preocuparse, de estar intranquila. Pero eso hace que nos han cargado con ese trabajo ahora que es un trabajo, es decir, cuando en la sociedad no había el dinero, las tribus estaban orientadas hacia que las mujeres eran las que criaban y trabajaban, que me niego a decir que las mujeres trabajamos hace poco. Las mujeres hemos trabajado siempre, siempre, en toda la historia de la humanidad, si no, no habría habido humanidad. Se habrían muerto nuestros hijos de inanición. Entonces, antes los trabajos estaban como más definidos y la maternidad era una cosa importante, valorada. De hecho, si miramos diosas, por ejemplo, ancestrales, tú ves esas Venus, eran mujeres a las que se les alababa la fertilidad, mujeres con grandes pechos, grandes caderas. Éramos diosas, porque manteníamos la vida. Hemos pasado de eso a que ahora la maternidad es una especie de bola que pesa, que nadie valora, nadie remunera, y en esta sociedad lo que no se remunera no se valora. Entonces, ese es el problema. Noemí va a estar presentando el libro hoy, allí en la zona entre Parque Valle y Tres Cruces, es en la calle Ciudad de Bahía Blanca, 2464, creo que esquina Avelino Miranda. ¿A partir de qué hora, Noemí? A las 6. A las 18 horas. Se pueden llevar además su ejemplar firmado. ¿Qué te parece? La maternidad sin tabúes, y además estuviste por estas horas trabajando con la Fundación Canguro en el Hospital Pereira Rosselló. Sí. La verdad que fue una experiencia gratificante. Cuando Soledad, que es la vicepresidenta, se enteró que venía para acá, vio ver la promoción, y sabía que yo soy experta me dedico a formar en porteo y además en cuidados madre canguro, todo lo que engloba en la atención a los bebés que nacen antes de tiempo. Me contactó y me dijo, me presentó a la fundación, no la conocía, cuál era su trabajo y que si podía compartir con ellos parte de mi experiencia y bueno. Claro, está eso de a los bebés prematuros, la posibilidad de abrazarlos. Claro, ellos trabajan en general con bebés voluntarios. No prematuros, hasta ahora con bebés que están hospitalizados, que están en situación seguramente de riesgo, de exclusión, sin vínculo familiar o con un vínculo afectado. Ahora van a empezar a trabajar también en las unidades con bebés que nacen prematuros y en este caso hay que tener unas consideraciones especiales, porque un bebé que nace antes de tiempo no es solo un bebé más chiquitito, hay unas condiciones que hay que tener en cuenta para que nuestra labor, así decirlo, de proveer el contacto sea solo beneficio y cuidemos esos aspectos que hay que cuidar. Y la verdad que fue emocionante ver a estas personas que dedican su tiempo a dar amor, cariño, contacto, porque el contacto es un vinculador. Y me llevé muchas experiencias, me recargué. Ellas yo creo que querían que yo les recargara y seguramente se habrán llevado algo de lo que yo les he contado, pero yo me vuelvo con mucha más energía de la que he dado, seguro. Noemí Hervada, muchísimas gracias por venir. Deseo que sea un éxito entonces la presentación de este libro y te esperamos a la vuelta. Sí, pueden si quieren ver en la página web noemiervada.com, porque voy a dar sábado y domingo actividades de formación aquí para emprendedoras, así que lo vamos a replicar en nuestras redes entonces. Bienvenida y muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, un placer.